Agradecer a la comunidad, pues, de los sacerdotes la oportunidad de estar aquí también, de abrir las puertas, no tanto al Padre Martín o a Dave Verbum, sino a la adoración eucarística, que es el carisma, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Agradecer pues al Padre Jairo la disponibilidad de este lugar. Vamos ahora a entrar en el segundo momento y pedirle al Señor siempre la luz del Espíritu Santo, y recordando lo que sucedió allá en el río Jordán cuando Jesús fue bautizado y el Espíritu se manifestó, el Espíritu Santo. Hoy es un día especial. ¿Fiesta de quiénes es hoy? De los arcángeles Rafael, Gabriel y Miguel. Estuve predicando esta mañana allá en un lugar que se llama San Miguel Ingenio, allá por la montaña de Metapán, ¿verdad? Estuvimos predicando unas fiestas patronales sobre San Miguel. ¿Quién como Dios? ¿Verdad? El poder de Dios, el que ya venció, el que expulsó a Satanás por desobediente y soberbio, el que lo va a derrotar al final también, porque el mal no tiene la última palabra. Pero ahora tenemos nosotros que pelear aquí también, y por eso tenemos el auxilio de él, el auxilio de San Miguel, que tiene en la mano una espada, ¿verdad? No porque rozaba caña, ¿verdad? Sino que signo de defensa. Aprendí una jaculatoria: San Miguel Arcángel, con tus alas cúbreme y con tu espada defiéndeme. San Miguel Arcángel, con tus alas cúbreme y con tu espada defiéndeme. Que este día pues también nos cubra con sus alas, que este día también nos defienda con la espada, porque tenemos una batalla. La Virgen lo recordó allá en Fátima, 1917, la batalla espiritual. San Pablo, Efesios 6:13, no con un enemigo de carne, sino Satanás y sus huestes infernales, que siempre tratarán de destruir la obra, que siempre tratarán de arruinarnos. Y es ahí donde hay que estar conscientes de esto. Así que pedimos esa luz del Espíritu Santo en esta tarde. Bendito Dios, dice: eres como paloma que defiende desde el cielo. ¿Para qué? Para venir sobre mí. Eres como el viento que se mueve en todo lugar, que me lleva y me atrapa con su poder. Espíritu Santo, ven sobre mí, inunda todo mi ser, llena cada vacío que hay en mí. Espíritu Santo, ven sobre mí y lléname con tu poder. Espíritu Santo, ven sobre mí, inunda todo mi ser y llena cada vacío que hay en mí. Espíritu Santo, ven sobre mí y lléname con tu poder. Espíritu Santo, ven sobre mí, inunda todo mi ser y llena cada vacío que hay en mí. Espíritu Santo, ven sobre mí y lléname. Sí, Jesús, con tu poder. ven Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos en esta tarde lo que debemos pensar, lo que debemos decir y lo que debemos hacer.
Ven dulce huésped del alma, ven descanso en el trabajo. Derrama tus 7 sagrados dones. Ven Santo Espíritu al corazón y a la mente de cada uno de nosotros. Al corazón para llenarnos de tu gozo y a nuestra mente para quitar toda duda, para quitar toda oscuridad. Ven Espíritu Santo y úngenos como ungiste a Jesucristo allá en el río Jordán. Capacítanos también para la misión que tú nos encomiendas. Hermanos, en cualquier edad de nuestra vida, el Señor siempre nos encomienda una misión, nos encomienda una tarea, como se la ha encomendado a los santos arcángeles. Ven Espíritu Santo, alabado sea, bendito Dios. Dice, eres como paloma que desciende desde el cielo para venir sobre mí. Eres como el viento que se mueve en todo lugar, que me lleva y me atrapa con su poder. Espíritu Santo, ven sobre mí, inunda todo mi ser, llena y llena cada vacío que hay en mí. Espíritu Santo, ven sobre mí y lléname. Sí, Jesús. Con tu poder. Gloria a Dios. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, la enseñanza que vamos a compartir en esta tarde le hemos titulado Jesús, la fuerza que sana. Jesús, la fuerza que sana. Y abrimos la Biblia en el capítulo 6 del Evangelio de San Lucas. A partir del versículo 17 nos dice: Jesús bajó con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había ahí un numeroso grupo de discípulos suyos y una gran cantidad de gente procedente de toda Judea y de Jerusalén y también de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. También los atormentados por espíritus malos recibían curación. Por eso cada cual trataba de tocarlo, porque de él salía una fuerza que lo sanaba a todos. Palabra del Señor. Bien, hermanos, démosle la gloria y la honra al Señor, que nos permite reunirnos por primera vez en este lugar, en esta parroquia, y vamos a acercarnos al Evangelio para sacar algunas enseñanzas para nuestra vida cristiana. Recordemos que la palabra del Señor siempre llega en el momento en que nosotros lo necesitamos. El Señor siempre tiene una palabra para cada momento, pero también nosotros debemos estar atentos y debemos tener oídos de discípulo para poder escuchar ese mensaje, para poder escuchar esa palabra. Porque el Evangelio, aunque ya lo hayamos escuchado varias veces, los que perseveran en la iglesia, bueno, cada 2 años se repiten los evangelios durante la semana y los domingos cada 3 años, pero siempre la palabra de Dios es nueva, siempre la palabra de Dios es distinta, o sea, nos encuentra en circunstancias diferentes. Hoy nos dice, en primer lugar, vamos a ver algunos elementos importantes para entrar ya en el corazón propiamente de la fuerza que sana. San Lucas tiene sus elementos muy propios, muy característicos, cada uno de los evangelistas. Y lo primero que nos dice es que Jesús bajó con ellos y se detuvo en un lugar llano.
se detuvo en un lugar llano. Cuando uno lee San Mateo, todo lo contrario, dice que Jesús subió. Dice que Jesús subió a la montaña. Dice que Jesús subió con sus discípulos a la montaña. Y ahí les va a transmitir el mensaje de las bienaventuranzas. Pero San Lucas nos dice lo contrario, utiliza el verbo bajar. Jesús bajó y va más allá de un espacio físico y va más allá de un descender de una parte alta, la montaña, llegar a la llanura. Lo que San Lucas nos está diciendo es que el Señor se anonadó. El Señor dejó su condición de hijo de Dios. Se levantó de la mesa eterna para entrar en la historia, para hacerse uno como nosotros. Por eso el Dios de nosotros los cristianos no es un semidios. No es un semidios como la mitología griega o la mitología romana. El Dios de los cristianos es un Dios hecho hombre. Se hizo uno como nosotros. Ese Dios que estaba en lo alto, ese Dios que estaba a la derecha del Padre, ese Dios, ¿verdad?, creador, ese Dios eterno, bajó a este mundo, bajó a nuestra condición, bajó a nuestra realidad, bajó al momento en que se encontraba también aquella generación. Hermanos, nuestro Dios por eso nos entiende, por eso nos comprende. Cuando uno ve la vida de Jesús, sufrió, claro que sufrió, padeció, también padeció, se alegró, claro que se alegró. Tuvo las mismas emociones que tenemos nosotros, tuvo los mismos sentimientos. A eso hace alusión para que San Lucas nos ayude a comprender que el Dios de nosotros no es un Dios lejano. No es el Dios que está allá en el monte Olimpo. No es el Dios que está por encima de las nubes. No es el Dios del judaísmo, de los truenos, de los relámpagos. El Dios que solamente se revelaba allá en el monte Sinaí o en el monte Horeb o en el monte Garizim. No. Es el Dios que está cerca, es el Dios que nos entiende, es el Dios que nos comprende, es el Dios que nos acompaña, es el Dios que camina a nuestro lado, sin perder su naturaleza divina, sin perder su divinidad, pero también tiene nuestra humanidad. Por eso, así comienza el Evangelio. Jesús bajó con ellos. Jesús ha bajado con nosotros, queridos hermanos. Jesús está a nuestro lado y es una de las realidades que nosotros siempre debemos tomar en cuenta. Donde nosotros nos encontremos, el Señor siempre está con nosotros. Donde nosotros vayamos, el Señor siempre está con nosotros. Aunque a veces por el pecado uno lo rechace, aunque a veces por el pecado nosotros nos distanciemos de Él, pero Él nunca se distancia de nosotros. Él siempre va a estar a nuestro lado. Vayamos donde vayamos, estemos donde estemos. Hay personas que se sienten alejadas de Dios, hay personas que se sienten olvidadas de Dios, hay personas que reniegan y dicen, es que Dios a saber dónde está. No lo veo por ninguna parte. ¿Dónde estabas? Queridos hermanos, ahí está. Ahí está a nuestro lado. Ahí está con nosotros. Ha compartido nuestra propia naturaleza humana. Sigamos leyendo. Había ahí un numeroso grupo de discípulos suyos y una cantidad de gente. Claro, los discípulos, los que estaban más cerca, los discípulos, quienes lo venían acompañando, aquellos a quienes había llamado, sobre todo en las orillas del mar de la Galilea,
aquellos que serían testigos de las enseñanzas, aquellos que serían testigos de los milagros, aquellos que luego también van a presenciar, ¿no?, la resurrección de Jesús. Los que estaban más cerca, pero también otros, dice la palabra de Dios, que cantidad de gente procedente de toda Judea, de Jerusalén y también de la costa de Tiro y de Sidón. Es decir, de lugares que eran considerados paganos también. Había gente muy cercana, pero había gente muy distante. Había gente, hermanos, quizá para nosotros esto de pagano no nos suene muy fuerte, pero en la cultura judía lo peor que de alguien podrían decir es que era un pagano. Era uno de los motivos por los cuales los judíos le daban gracias a Dios todos los días, de que no eran paganos. Por lo tanto, la gente que seguía a Jesús era gente muy cercana, era gente que le había llamado, pero también gente que llegaba de región pagana, de gente que no conocía nada acerca de la revelación de los mandamientos de Moisés, de los profetas y de toda la Torá. Seguimos leyendo. Dice la gente procedente pues de la costa de Tiro y de Sidón, habían venido. Aquí viene la parte, hermanos, ¿cuál era el motivo de aquella gente? Primero Jesús que baja, primero Jesús que se acerca, primero Jesús que se hace uno como nosotros, junto a esa gente cercana y gente distante. Pero aquella gente que había llegado, dice la palabra de Dios, que había llegado con dos motivos. Primero era para oírlo. Habían venido para oírlo. El primer motivo es la escucha del mensaje y de la palabra de Jesús. Eso es lo primero, queridos hermanos. San Lucas pone de manifiesto la importancia de escuchar la palabra de Dios. Siempre que Jesús realizaba milagros, siempre antes predicaba. Siempre predicaba. Ya San Pablo lo dirá más adelante, que la fe vendrá de la escucha de la palabra de Dios. La importancia de escuchar a Jesús, la importancia de escuchar su palabra, pero no solamente como un simple oír, sino de poner toda nuestra atención. A veces sucede, ¿verdad? Uno dice, bueno, el día lunes, a ver, ¿de qué profeta leímos ayer en la primera lectura? ¿Qué pasó? No tengan pena, ya el día lunes ya se nos olvidó lo que leímos o escuchamos el día domingo. El profeta Amós, muy bien. El profeta Amós, ¿no? Pero normalmente, ¿verdad? Normalmente sucede, no estamos hablando solo de un oír, sino de una escucha, porque cuando uno escucha, entonces la palabra no solamente queda, ¿verdad?, en la parte del intelecto, del cerebro, sino que baja al corazón. Baja al corazón cuando la palabra lo golpea, cuando la palabra lo toca. Esa palabra, queridos hermanos, queda grabado en nuestro corazón. Lo primero siempre es la escucha de la palabra. Lo primero siempre es abrir nuestro oído, abrir nuestro corazón. Era lo que aquella gente buscaba. Habían otros predicadores, sí. Habían otros maestros, sí. Jesús solamente era un rabino más. Habían otros rabinos. Los fariseos predicaban, sí. Maestros de la ley también. Pero no eran mensajes como los de Jesucristo, porque Él era cercano a la gente.
Él era cercano a la gente. Jesús no ponía barreras, Jesús no ponía obstáculos, sino lo contrario. Jesús facilitaba para que la gente entendiera. Hablaba de una manera tan sencilla. Le hablaba a agricultores con comparaciones agrícolas. Le hablaba, ¿verdad?, a pescadores igual, o a pastores. De la misma manera, los ejemplos que él ponía. Aquella gente, queridos hermanos, había llegado para oírlo, traduce la Biblia, de Jerusalén. Que esta tarde también nosotros estemos aquí para escuchar ese mensaje de la palabra de Dios. Que esta tarde también nosotros estemos aquí deseosos de que esa palabra, porque no es una palabra humana, no es un hombre el que simplemente habla. Cuando uno predica de la palabra de Dios, es Dios mismo quien se dirige a nosotros. Y ahí va tocando. La palabra va preparando nuestro corazón, preparando nuestro interior, preparando nuestra mente. Aquella gente, queridos hermanos, había llegado con un doble motivo: a oírlo, escucharlo, pero también dice que habían llegado para que los sanara de sus enfermedades. Y el Señor ya sabía que lo andaban buscando para oírlo y para que lo sanara. Claro que sí. El Señor conocía las intenciones. Hermanos, aquella gente que pasaban días sin comer, aquella gente que pegaba unas grandes caminadas y le salían adelante a Jesús porque querían escucharlo, porque estaban enfermos, porque estaban necesitados. El Señor ya lo sabía, claro que sí. A eso precisamente el Señor vino, con un mensaje que es un mensaje de amor, que es un mensaje de misericordia, que es un mensaje que todos estamos necesitando. Pero también el Señor siente esa compasión. San Lucas es el evangelista de la misericordia. Es el Dios misericordioso. Es el Dios que nos invita a ser misericordiosos con los demás. Por eso Jesús también curaba las enfermedades. Conocía la dolencia de aquella gente, los sufrimientos, y no se quedaba igual. Dice la palabra de Dios todavía más. También los atormentados por espíritus malos recibían curación. Por lo tanto, la gente quería oírlo, la gente quería quedar sanada de sus enfermedades. Pero también dice que había un tercer grupo de personas, y eran las atormentadas por los espíritus malos. Hermanos, en la época de Jesús, pues no está hablando aquí de verdad de espíritus demoníacos. En la época de Jesús muchas enfermedades eran consideradas pues producidas por espíritus malos. Ejemplo, pues personas de una enfermedad psicológica, ¿no? Personas que tenían trastornos, convulsiones. Una persona que convulsionaba era vista como que tenía un mal espíritu. Hoy sabemos que no es así. Una persona paranoica, esquizofrénica, era vista como que si un espíritu. Hoy sabemos que no es así. A través de la psicología eso tiene, ¿verdad? A través de la ciencia tiene una respuesta. Pero en la época de Jesús así se consideraba. Y esa gente también buscaba a Jesús. Y esa gente, hermanos, que tenía otro tipo de enfermedades, que no era una enfermedad física, sino más emocional, sino más de carácter, también espiritual. Si nosotros nos damos cuenta, hermanos, también hoy en día hay una gran necesidad.
Si nosotros nos damos cuenta, hoy también la gente tiene necesidad de un mensaje, pero de un mensaje lleno de amor, de un mensaje lleno de misericordia. Durante mucho tiempo nuestras predicaciones fueron predicaciones moralizantes. Pórtese bien, pórtese bien, no haga esto, no haga lo otro, no haga aquello. Hermanos, esas eran nuestras predicaciones. Todo en la línea de lo moral. Te va a castigar Dios. Es castigo de Dios. ¿Cuántos escuchamos ese tipo de predicaciones? Recuerdo siendo muy pequeño, digo pequeño allá por 1970 quizás, ¿verdad? Siendo siendo muy pequeño, llegaron unos padres misioneros a la parroquia. Yo soy de la parroquia ahí, San José Obrero, allá en el Palmar, en Santa Ana. Y enfrente estaba el parque. Y entonces dijeron que uno de esos días iban a dar una película para niños. Imagínense, yo no conocía el cine. Y al igual, todos mis amigos de la época, nadie había ido al cine. Y entonces llegó el día en que nos iban a pasar una película. Y nos fuimos todos para ver la película, que los padres, que eran de esos misioneros que antes venían con sus barbas bien largas y, ¿verdad? Así casi le adivinaban a uno los pecados, ¿verdad? Era un poquito raro, ¿verdad? Y entonces llegó el día de la película y todos listos, hermanos, y lo que proyectaron fue una película sobre el infierno, donde estaban los demonios, donde estaban las almas de los niños que no se portaban bien. Pasé un mes que me porté bien, ¿verdad? Después de esa película. Pero esos eran los discursos. Las predicaciones más se preocupaban de la minifalda que de otra cosa. Se preocupaban más ¿verdad? Del rock and roll que otra cosa. Se preocupaban más de lo moralizante, ¿verdad? Mientras que Jesús nos enseña que su mensaje es un mensaje lleno de amor. ¿Por qué? Cuando uno comprende, cuando uno entiende, cuando uno recibe a Jesús, lo demás, hermano, viene por añadidura. Uno comienza a dejar ya ciertas cosas que sabe que no son correctas. Pero no podemos nosotros enfrascarnos solamente en eso, en un Dios que te va a castigar. En un Dios policía, en un Dios que está ahí esperando que te equivoques para amonestarte, para golpearte, para reprimirte. No, queridos hermanos. Por eso la gente seguía a Jesús. Por eso la gente sigue buscando un mensaje que le llene, un mensaje lleno de amor, un mensaje lleno de misericordia, un mensaje lleno de perdón, no un mensaje que le acuse, que le excluya, no. Por eso la gente seguía a Jesús. No significa que vamos a hacer manga ancha. No significa pues que vamos a ser laxos. No, hermanos. No significa que todo se vale. Todo se vale. Con eso del amor de Dios todo se vale. No, queridos hermanos. Porque también hay normas que hay que cumplir. Claro que sí. Mandamientos de los cuales vamos a dar cuenta. Claro que sí. Pero lo importante es sobre todo el amor y la misericordia que está en el corazón del Evangelio de San Lucas. Por eso la gente llegaba, por eso las multitudes, por eso aquellos que eran paganos de Tiro, de Sidón, llegaban también a escuchar y a buscar que el Señor los sanara y los liberara de los espíritus que los atormentaban. Y luego la sanación también. Hace algunos años, era recién ordenado sacerdote. Me recuerdo que la palabra sanación no se podía pronunciar en la iglesia católica. Hablar de sanación no era muy común. Uno comenzaba a hablar de sanación y la gente lo veía un poco raro. Pero gracias a Dios nos hemos ido dando cuenta, queridos hermanos, la importancia de la fe en los procesos también de sanación.
Que Jesús a veces nos sana de un momento. En una asamblea Él nos puede sanar, claro que sí. Y hay personas que son sanadas en una asamblea. Otras veces nos sometemos a tratamientos médicos, pero lo hacemos en el nombre de Jesús. Lo hacemos en el nombre del Señor. No se trata de que vaya después de esta asamblea, tiramos todas las pastillas, tiramos ya todos los medicamentos, me quito todos los cables, ya no más quimio, ya no. No se trata de eso. Se trata de someternos, pero en el nombre de Jesús. La importancia de la fe en los procesos de sanación es sumamente importante, hermanos. El que no tiene fe no se va a sanar. El que no crea no se va a sanar. La fe definitivamente pues robustece nuestras defensas, multiplica nuestras defensas. No se podía hablar de sanación. Gracias a Dios pues hemos ido entendiendo esa dimensión. Gracias a Dios, queridos hermanos, porque hay muchas personas como los que seguían a Jesús en la época en que también estaban necesitados. Porque también hoy en día hay mucha gente, hermanos, que está necesitada de una palabra y también de una oración. Hemos dicho muchas veces que ningún hombre puede sanar, ningún obispo, ningún sacerdote, ni el Papa, ni los santos, ni María hizo milagros, solamente Jesús. Es el único. Claro, María intercede, los santos también. Hay instrumentos, hay medios, le llamamos don de sanación, de acuerdo, pero solamente Jesús, solamente el Señor. ¿O acaso el Jesús del Evangelio es un Jesús diferente al que está aquí? No, es el mismo. Lo dice la carta a los Hebreos, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Queridos hermanos, veamos pues, ¿verdad?, todo ese itinerario que nos presenta San Lucas, de un Jesús que baja, que desciende, que se acerca. Eso la gente lo seguía, lo buscaba, quería escucharlo, buscaba la sanación y la liberación también de ciertas enfermedades y de ciertas situaciones de espíritus malos. Pero aquí viene el versículo que le da el tema a esta enseñanza. Dice el versículo 19: por eso cada cual trataba de tocarlo, porque de él salía una fuerza que los sanaba a todos. La gente trataba de tocarlo. Claro, pues si la enfermedad que la persona tenía era, bueno, no sé, iba a decir una gripe, pero hasta las gripes se pasan, se contagian. Le olía la cabeza. Pero ¿qué tal cuando era una enfermedad contagiosa? Pero ¿qué tal cuando era una lepra? Hermanos, la gente, dice la palabra de Dios, que cada cual trataba de tocarlo. Eso de tocarlo no es solamente así de lejos. Eso de tocar a Jesús es una experiencia profunda, es una experiencia de fe. Es una experiencia de creer. Tocar a Jesús significa poder dejar que Él entre en nuestra vida. Tocar a Jesús, en el fondo era una experiencia de la gente que permitía que Jesús también entrara en sus vidas, entrar en sus corazones, porque dice que de Él salía una fuerza. Una fuerza. Lo mismo sucederá cuando la hemorroísa sintió Jesús que una fuerza había salido de él. Hermanos, si hay una oración que de verdad haga que uno termine cansado, es la oración de sanación. Cuando uno está en una asamblea y la gente tiene fe, ¿no?, la gente le absorbe a uno toda la energía. Es lo que le pasaba a Jesús. Terminaba sus días agotados, sus jornadas agotadas,
porque había tanta fuerza, la gente pues le absorbía su energía, la energía que todos tenemos también, y él como verdadero hombre también lo tenía. Había una fuerza, algo salía de él. Conforme uno va orando por los enfermos, también uno va adquiriendo un eso estoy siguiendo, ¿verdad? Una especie de experiencia también. Hay gente que tiene fe, sí tiene fe, pero hay gente que no tiene fe y uno se da cuenta. Por eso cada cual trataba de tocarlo, porque de él salía una fuerza que los curaba a todos. Queridos hermanos, por eso la gente lo buscaba, lo tocaba, por eso la gente lo apretaba y se le acercaba. Apretar es pues acercarse sin fe, tocar significa creer de verdad en el poder de Jesús. Creer en el poder de Jesús. Veamos pues todo este itinerario de aquella gente que era la que recibía sobre todo los milagros de parte de Jesús. 2000 años después, nosotros como cristianos también, hermanos, hay una serie de enfermedades, hay una serie de padecimientos. Algunos pues la gente no sabe qué es lo que tiene, cuál es el origen, cuál es la causa, pues le llaman a todo cáncer, ¿verdad? Cuando el médico no sabe qué tiene el paciente, cáncer le dice que tiene, ¿verdad? Y no se da cuenta que muchos tenemos miedo a esa palabra. Tenemos miedo a esa palabra y entonces comenzamos a deprimirnos y no nos morimos del cáncer, sino de la depresión. De la depresión. En una oportunidad, cuando comencé con mi diabetes, hace ya por unos 25 años, fui donde el médico muy bien y me dejó los exámenes, la glucosa y todos los exámenes que le dejan a uno. El doctor, mire, va a tomar este medicamento, ¿verdad? Lo que le dejan a uno todo el tiempo. Durante 15 días, después de 15 días se vuelve a hacer los exámenes y viene. Hermanos, verdad y cabal, pasaron los 15 días, me tomé el medicamento como el médico me había dicho, me hice los exámenes y acababa de llegar a la parroquia cuando me estaba llamando. Necesito que se venga inmediatamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tratamiento no funcionó en usted, algo anda mal, algo anda mal, véngase ya para el hospital. Me regresé. Y estando ahí, llegaron del laboratorio riendo. Disculpe, doctor, nos equivocamos, los de otro paciente. Hermano, ¿qué tal si me mete insulina el doctor en ese momento? Me hubiera mandado al otro lado de una sola vez, ¿verdad? Y a veces pasa, porque cualquiera se puede equivocar. Cualquiera se puede equivocar, hermanos. Y uno se angustia, y uno se desespera. En ese momento pues uno tiene que tener tranquilidad, paz, y luego pues la confianza y la fe. Es fácil cuando uno no le dicen nada de esto, pero cuando ya se lo diagnostican, uno ya no haya que hacer, ya no haya que hacer. Pues recordemos que para eso Jesús ha bajado, para eso Jesús está aquí con nosotros, para eso Jesús tiene esa fuerza que dice que los sanaba a todos, siempre y cuando la enfermedad sea para que su gloria se manifieste. Hermanos, por eso yo he dicho cuántas veces que no hay que resignarse, que la resignación no es católica. Que a usted le dicen resígnese, no se vaya a resignar. No, al contrario, uno tiene que ser un guerrero, uno tiene que ser un valiente, uno tiene que tener fe, porque muchas veces las enfermedades sirven para eso, para que la gloria de Dios se manifieste. Los que hemos salido de enfermedades cuando nos dijeron que ya no habían posibilidades de vida, esa enfermedad no era para que nos muriéramos, sino para que la gloria de Dios se manifestara. Pero hay que tener esa fe, esa confianza, esa certeza de que Jesús está con nosotros, de que Jesús camina a nuestro lado. Sigo creyendo que esto no está bien, pero quizás solo yo estoy así. Ven, Jesús pues nos da esa fuerza que nos sana a todos. Esta noche, hermanos, también tendremos nuestro momento de oración y también de una oración de sanación. Siempre nos cubrimos con la presencia de Jesús sacramentado,
para que la mirada la pongamos en Él, para que la mirada la pongamos en Jesús. Solo Dios sabe cómo esta tarde hemos venido. Solo Dios sabe cómo nos encontramos en esta tarde. Hermanos, nuestra vida puede cambiar de un día a otro, de una hora a otra. Cualquier noticia, cualquier circunstancia nos la puede cambiar, claro que sí. Pero para eso Jesús está con nosotros. Para eso Jesús se ha quedado. Y luego también, ¿verdad?, liberarnos, lo que aquí llama, pues, espíritus que atormentaban a la gente en la época. Pues también para eso Jesús se ha quedado, para liberarnos de todo eso. Vamos en esta noche a exponer también el Santísimo. Hermanos, dirigir la mirada hacia Él, dejar que Jesús sea el que haga la obra. Olvidémonos por un momento de ciertas cosas, ¿verdad? Aún de que aquí hay más gente, olvidémonos de que aquí hay más gente. Vivamos una noche solo con Él, solo con Jesús, que ha bajado, que ha descendido, que se hizo uno como nosotros y se quedó vivo en la hostia consagrada. Vamos pues a entrar en el momento de la oración, a entrar en el momento de la adoración. Gracias, Jesús. Bendecimos, te alabamos y te glorificamos. El Señor es mi pastor, nada me va a faltar, y en verdes praderas Él me hace reposar. Que este día, por intercesión de los santos arcángeles,